Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esta actividad que llega al corazón de los autores y de los lectores y que viene sucediéndose desde 1975. Gabriela Franco es poeta, editora, docente. Desde 2001 colabora con Ediciones en Danza, una editorial dedicada a la poesía. Con ella vamos a hablar de las primeras poetas argentinas, pero también estamos con Patricia González López, que es poeta y tiene una máster en comunicación y cultura. Trajo dos de sus libros, Doliente y Maldad, Cantidad Necesaria, pero también vamos a hablar con ella de otro caso de inseguridad. Muchas gracias por estar con nosotros, dos poetas tenemos hoy acá. Bueno, muchas gracias. Comencemos entonces con las primeras poetas argentinas. ¿Cómo no? ¿Quiénes fueron las primeras poetas argentinas? Bueno, en este volumen que sacamos esta antología de primeras poetas argentinas, es una nueva edición en la que pudimos incluir el primer registro que tenemos al momento de poesía escrita por mujeres. Es un grupo de monjas de la Orden de las Carmelitas Descalzas de Córdoba, y los poemas datan de 1804. Son una serie de poemas sin firma que escriben a propósito de la muerte de San Alberto, un padre que las congregaba. Estos poemas son un hallazgo bastante reciente, por eso en la primera edición de esta antología no estaban, y muestran una rigurosa formación en cuanto a la poesía que se escribía en la época, por la solidez formal que tienen estos poemas, y es entonces un hallazgo sumamente importante, ¿no? Claro, porque este libro tuvo una primera edición y ahora, no sé si por cuestiones de época, sale la segunda edición con esta incorporación realmente interesante que ya me dan ganas de lanzarme a leer a estas primeras poetas, pero también tiene un prólogo de Paula Jiménez España. Exacto, sí, la primera edición salió hace 10 años y por suerte se agotó y nos dio la posibilidad de hacer una nueva edición, que es esta, en la que incluimos a 14 poetas y el prólogo de Paula Jiménez España, que le da una perspectiva justamente acorde a la época, un prólogo con una perspectiva fuertemente de género. Hay muchas poetas, una que a mí me interesa especialmente porque además es escritora, además es compositora, es Eduarda Mansilla. Exacto, también nos dimos el gusto de poder incluir las canciones de Eduarda Mansilla. No son estrictamente poemas, pero sí muestran el pulso poético de esta escritora y nos pareció interesante incluirla en esta nueva edición. Sobrina de Juan Manuel de Rosas, hermana de Lucio B. Mansilla, bueno, una de nuestras pioneras que aquí se encuentra con otras, muchas ni llegaron a conocerse. No sé cómo era el ambiente poético, no sé, en el siglo XIX. ¿Cómo? No sé si lo podemos reconstruir o no sé si nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Hicimos un rastreo sobre todo de la poesía, la mayoría no se conocían ni se conocían los nombres, o sea, fue una tarea difícil encontrar a todas estas poetas. El gran hallazgo fue una antología de los años 30, que es Antología de la Poesía Femenina Argentina, de Juan Carlos Maubé, que nos dio, él incluye todas las poetas publicadas hasta esa fecha, 1930, nos dio una pista para empezar a rastrear a todas ellas, y además la biblioteca de él está donada a la Facultad de Filosofía y Letras, o sea que allí pudimos consultar los libros originales de estas poetas. Esta parte de la investigación fue muy linda por acceder a esos libros, que en algunos casos yo los retiraba de la biblioteca, no estaban cortados, no estaban refilados, de manera tal que yo entraba por primera vez y leía esas páginas por primera vez después de un siglo prácticamente, ¿no? Así que eso fue muy emocionante. La editorial Alto Pogo me invitó a presentar un libro que se llama 70 veces 7, que fue un bestseller cuando salió en su época, salió en el año 1956,
Es un libro de Dalmiro Sáenz, un escritor ya fallecido, pero tengo el enorme gusto de que este libro salga otra vez a la calle para los nuevos escritores, para los nuevos lectores, porque realmente es un escritor de mucha altura literaria. Los cuentos son maravillosos y creo que apostar en este momento en que por ahí las editoriales están estrechándose, apostar a una reedición de este tipo es algo muy valioso. Bueno, en principio recuperar una voz que, como te digo, tiene una vigencia y una altura literaria que siempre ilumina, ¿no? Enseñan las voces de los maestros. Y creo que Dalmiro Sáenz, y este libro particularmente, 70 veces 7, tiene cuentos que pueden deslumbrar a los autores de hoy y pueden llevarlos a ver no solamente cómo era aquel mundo en el que él vivía, ¿no?, sino también cuánto de ese mundo todavía persiste, cuántos prejuicios, cuánta violencia, cuánto desprecio al diferente. Es realmente un registro impresionante de la condición humana en cada uno de estos cuentos, y por eso me parece que es interesantísimo que esté hoy otra vez a disposición de los nuevos lectores. Bueno, a mí me llama muchísimo la atención el nivel literario que tenía Dalmiro Sáenz cuando escribió este libro. Él lo escribió a los 30 años. Si pensamos hoy en día los textos que se ven de autores de 30 años, que tienen a veces, no todos obviamente, porque hay muchos brillantes, pero muchísima gente con esto de la posibilidad de publicar más fácil por blogs o internet, saca sus primeros libros con una prosa que deja mucho que desear, sin cuidado, sin voz propia. En cambio, cuando leemos este libro, escrito por un escritor que tendría 30 años cuando los escribió, no solamente nos llama la atención la profundidad de su mirada, sino la prosa maravillosa, el armado de esos cuentos, las ideas innovadoras, ¿no?, que todavía hoy serían innovadoras. Y mientras tanto vamos a hablar con Patricia González López, que trajo 2 de sus libros, Doliente y Maldad, Cantidad Necesaria. Sos una de las poetas jóvenes que tenemos aquí en la Argentina. ¿Cómo surgió en vos la necesidad o el deseo de escribir poesía? Arranca desde muy chica y tengo una historia como muy particular porque a veces me preguntan las influencias y las influencias llegaron después. Yo quise empezar a escribir poesía mirando tele porque veía en las entrevistas como una profunda admiración, ¿no?, por la expresión, y yo ya venía en el colegio, en mi niñez, escribiendo, y me surgió fuertemente el deseo de escribir. Así que como a los 12 años arranqué con un cuadernito vacío, se lo llevaba a mis maestras, ellas me iban corrigiendo y a partir de ahí llegaron los libros a casa, a mi vida, y bueno, de ahí surgió el camino. Pero entonces desde muy chica y con buenos maestros, ¿no? Maestros que fueron, que estimularon. Sí, todo el tiempo y en todos mis cursos. Yo siempre iba y le decía, bueno, estoy escribiendo esto, me corregís, y ahí fui a los manuales, fui a los libros, y eso siguió hasta la universidad. Digo, mis profesoras universitarias, y después en la maestría que hice en Comunicación y Cultura, también tuve guías que siempre fui buscando. Contanos acerca de Maldad, Cantidad Necesaria. ¿En qué época sale y cuál es el tema, el hilo conductor de este libro? Maldad, Cantidad Necesaria sale en 2013. Sale en una coedición de Milena Cacerola, que lo publica acá en Buenos Aires, y Llanto de Mudo, una editorial de Córdoba, que bueno, su editor falleció hace poco y ahora lamentablemente no siguió. Entonces se movió bastante, tanto en Córdoba como acá. ¿Por qué Maldad, Cantidad Necesaria? Porque en un momento donde era difícil comunicarse o donde contestar o defenderse
era tomado a mal, tomado como una maldad. O como algo de mal gusto, mala educación, que las mujeres hablen, era tomado como un acto de maldad, entonces de ahí surgió el título, de la maldad, de la cantidad necesaria de maldad para defenderse, ¿no? Es un libro que busca la palabra y la incorrección, donde empecé a jugar con eso, allá en 2013, así que pasó bastante tiempo. Y ahí empezó el tema en mis libros por lo menos, el tema de la identidad, el tema de lo barrial, el tema de la incorrección, el tema de lo que no nos está mandado a hacer o lo que no nos está permitido hacer. El tema de lo barrial, porque vos venís del barrio, de un barrio del conurbano, ahora vivís en Capital, pero el barrio es algo que tenés muy incorporado y muy entrañado en tu poesía. Sí. Bueno, yo crecí en Merlo, en la localidad de Libertad, dentro del partido, en un barrio, y me costó mucho entrar en esa temática, pero una vez que entré no pude salir, porque entendí que era mi vida, que era mi formación, que era mi lugar de procedencia, y cada vez se me vino más fuerte la necesidad de hablar del barrio, ¿no? Primero desde adentro, digo, cuando yo escribí Maldad, todavía vivía ahí. Y después, desde afuera, cómo es ir al barrio de Retiro a Merlo un domingo a la mañana, tomarse el tren, tomarse el colectivo y el paisaje y todo el contexto, ¿no? De lo que pasa en las visitas. Ricardo Canaletti es periodista, ingresó en el diario Clarín en 1986 y desde 1991 al 2008 fue editor jefe. Actualmente conduce el programa Cámara del Crimen, pero también es investigador, escritor, autor de numerosas publicaciones. Hoy vamos a hablar con él de su nuevo libro, Crímenes sorprendentes en la clase alta argentina. Muchas gracias, Ricardo. No, por favor, gracias a vos por la invitación. En este libro, lo primero que llama la atención es como que venís a contar que los crímenes no solo los cometen los pobres, los desesperados, los delincuentes, también la clase alta. Y está presente en la sociedad desde siempre, ¿no? Una de las preguntas que me han hecho a propósito de este libro es si las personas que forman esta llamada clase alta cometen crímenes o delitos diferentes a los demás. No, son los mismos delitos que conocemos, delitos hechos de sangre, estafas, hay de todo, ¿no? Comenzamos en 1875 con tu libro, una historia que remite a la Revolución Francesa, a la guillotina, a la ejecución de Luis XVI, de María Antonieta. Citas a un biógrafo excelente y mítico como fue Stefan Zweig y una conexión, para usar términos policiales, Argentina. Sí, es cierto, porque bueno, se me ocurrió ver si en el Río de la Plata había nobles y si esos nobles cometieron delito. En realidad me encontré con esta historia que tiene que ver con un enigma. El enigma es si Luis XVII vivió en el Río de la Plata y murió en el Río de la Plata, es decir, el hijo de Luis XVI y María Antonieta. Y hay todo un derrotero que tiene que ver con un francés que vino aquí, llamado Pierre Benoit, del cual se sospechaba que podía ser Luis XVII. Él tampoco daba de mayores datos sobre su origen. La historia transcurre, hay episodios que son bastante misteriosos, como por ejemplo su propia muerte a manos de un francés que llegó a su casa haciéndose pasar por médico, que le dio una receta porque en ese momento tenía una dolencia, y Pierre Benoit muere. Y a partir de su muerte nace toda esta cuestión de si realmente era Luis XVII o no. Y todo se resuelve gracias a un corazón. Como decía Edgar Allan Poe, un corazón delator. Hasta ahí te voy a contar.
hasta ahí, después hay que leerlo. Y hay que Lo leerlo. que sí se ve en todo el libro y ya partiendo desde este primer capítulo es una rigurosa investigación y mucho interés por la historia. O sea, Sí. ¿a vos te interesa el crimen o la situación así, digamos, vinculada al asesinato o al crimen, pero también lo que estaba pasando en el contexto, cómo Claro. se vivía en esa época? Si no, el crimen no se entiende. Crimen en sentido amplio, porque hay una de las historias que tiene que ver con un adulterio que ya no es más delito. En realidad tiene que ver con la vida de un potentado, de uno de los Anchorenas, que se gastó en él un PBI. Se lo gastó en él, el PBI. Yo creo que el hecho delictivo, el ilícito, el crimen, a veces es lo de menos. No es más bien una excusa para contar una época histórica de la cual sabemos muy poco. No porque no la hayamos leído o aprendido en la escuela, sino porque sabemos la historia oficial. Y estos relatos remiten a cómo vivía la gente común. La gente común, la gente laburante, es el lado B de la historia. Hay un capítulo, el capítulo 3, en el que planteas la historia del hombre que no quiso ser rey y se trata de un irlandés en tiempos de Rosas. Sí, O sea, sí. que la historia llega a tiempos Sí, de Rosas. llega hasta tiempo de Rosas, pero comienza con las invasiones inglesas. Comienza con las invasiones inglesas, era un bastardo de Jorge IV, el rey de Inglaterra. Y vino a pelear acá las invasiones inglesas. Y sí, estuvo acá, peleó acá, fue herido acá y se quedó a vivir acá. Se quedó a vivir en Argentina, tenía negocios en el Río de la Plata y en Montevideo. Entonces, ese hijo bastardo del rey de Inglaterra murió de una manera muy sospechosa, en la cual parte de su familia pensaba que Rosas había tenido algo que ver. ¿Por qué? Porque este hombre era antirrosista. Y bueno, ahí hay un misterio y hay una historia de vida que, desde mi punto de vista, es sorprendente, ¿no? Victoria Skolnik es poeta, dirige junto a Marcelo Carnero el espacio cultural Enjambre. Hoy nos convoca su primera novela, Cuando el peligro es pequeño, somos felices. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Hola Irene, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos tu primera novela, pero antes te conocemos por dirigir justamente con Marcelo Carnero el espacio Enjambre. Sos licenciada en comunicación, poeta, pero además te definís como una mujer inquieta, ¿no? Gestora cultural, estudiaste pensamiento contemporáneo, estudiaste danza. Sí, creo que uno siempre cuando uno es curioso va tocando muchos lugares hasta que como que el cuello de botella se va achicando y uno va encontrando lo que verdaderamente ama, que bueno, es la escritura sobre todo, pero bueno, alrededor de la escritura hago la gestión cultural de Espacio Enjambre, que es un pequeño centro de experimentación sobre escritura, donde hay talleres, tenemos una plataforma online, organizamos eventos, hemos hecho festivales, tenemos una revista online, un montón de actividades alrededor de la escritura, como una pregunta, un lugar que trata de ser bastante interdisciplinario. Y después, doy talleres también dentro del marco del espacio y aparte, escribir. En el fundamento de Enjambre, ustedes definen la escritura como aquello que marca, que está a partir de la hendidura y rastrean la escritura de esta manera, no solamente desde las pinturas rupestres, sino también con los telares, con muchísimas actividades del hombre que ha tratado, tal vez antes de escribir una novela, de ir dejando marca, ¿no? Sí. Bueno, es curioso,
el ideograma Wen en el chino, digamos, antiguamente, tiene todos estos significados de los que vos estás hablando, ¿no? El mismo ideograma que se usa para escritura y literatura también se usa para hablar de trama y de huella, entonces también significa el caparazón de la tortuga, las vetas de la piedra, las tramas, digamos, de los telares, las constelaciones. Llegué a esa idea de Wen a través de un montón de lecturas de autores también contemporáneos como Derrida, como Jacques Derrida, y a partir de ahí se me abrió todo un mundo muy creativo y de muchas preguntas acerca de qué es la escritura, no solo como... nosotros pensamos que es como la grafía del habla, ¿no? Y es muchísimo más que eso, y en sus orígenes, bueno, hay otros sentidos, ¿no? No tanto intelectuales, sino más bien en relación a la materia y a la marca. Y bueno, siempre desde Enjambre tratamos de trabajar con esa idea, ¿no? O sea, por eso han pasado artistas textiles, artistas plásticos, pensadores, gente de la neurociencia, o sea, siempre como preguntándonos por esta idea de trama que trae la escritura. ¿Y qué es la escritura para vos? O sea, ¿qué hendidura, qué marca, de dónde sale la escritura en lo personal en vos como escritora? Primero poeta y ahora con tu primera novela. Bueno, fue cambiando con los años, ¿no? Sí creo que es como escritora, por ahí yo siento que uno no se queda tranquilo cuando uno experimenta el mundo en soledad o en silencio y necesita como transferir eso o pasárselo a otro, ¿no? Como a través del lenguaje, ¿no? Como hay como una obsesión, yo creo, de nombrar aquello que es como innombrable o aquello que se nos escapa todo el tiempo. Y como que me produce una fascinación, ¿no? Eso de ponerle palabras a lo que uno capta con el cuerpo, con lo que capta emocionalmente del mundo. Estamos todo el tiempo hiperconectados con todo lo que nos va pasando, y en mi caso a mí como que me fascina ponerle palabras. Después por ahí se fue más el origen, porque yo al principio escribía poesía y ahora me fui volcando cada vez más hacia la narrativa, y ahí empiezan a abrirse otros juegos del lenguaje, ¿no? Donde imaginar situaciones, ¿no? Y ahí entra como más la ficción. Pero siempre a partir, yo creo, de eso primario que es ponerle palabras a lo que nos pasa, ¿no? Acá lo que pasa cuando el peligro es pequeño somos felices, es que hay una pareja que son Ana y Lobo, que vienen de mundos muy diferentes y de repente se encuentran, están juntos. La novela arranca justamente cuando es como el último segundo que ellos están juntos. A partir de ahí cada vez van a estar más distanciados física y emocionalmente. Y bueno, la novela altera como los dos puntos de vista, no contando la misma realidad, pero sí es más como una introspección de cada uno y va salteando de la mirada de uno al otro. Y naturalmente como que se va remontando un poco a la infancia de cada uno para entender quiénes son estas dos personas que se han encontrado, o parece que se encontraron, pero en realidad siempre medio que estuvieron desencontrados. Ana viene de una familia como más protegida, pero también de alguna violencia solapada, y Lobo viene de una familia ya directamente con mucha miseria, o sea, en los vínculos y de pobreza y de una vida muy dura, y ellos dos creo que se tratan de sostener mutuamente porque son personas rotas, ¿no? Que no pueden estar solos, pero creo que peor se hacen estando juntos. Un poco esa es la historia, ¿no? Y es como el derrumbe de esa pareja que arranca ya fallida, ¿no? Dijiste en una entrevista que esto es lo que podría haber sucedido justamente en tu caso. Vos estás en pareja con Marcelo Carnero, dirigen Espacio Enjambre, él también es escritor.
Y como digo, relacionaste estos personajes con lo que podría haber pasado en el caso de ustedes si no hubieran trabajado el vínculo. Y es como si fuesen mis temores o mis fantasías más oscuras respecto, sí, de esos conflictos que uno tiene. Nosotros venimos de historias así, digo, bueno, no de exactamente así, pero digo, sí, de historias distintas, o sea, nuestros orígenes son muy diferentes y la convivencia siempre fue difícil hasta que sí, logramos trabajar y bueno, hoy cumplimos 10 años y acabamos de tener un hijo. Pero creo que sí, como que esa realidad paralela que uno tiene en la cabeza a veces de hasta dónde puede llegar la oscuridad en uno, ¿no? O hasta dónde nos puede llevar, fue como el origen de esta novela. ¿Y cuáles serían los aspectos oscuros de Ana y cuáles los aspectos oscuros de Lobo? Bueno, Lobo tiene una inclinación hacia el alcohol, eso es como muy claro, y él hace sin medir lo que hace, ¿no? O sea, es más bien hacia afuera su sufrimiento, su manera de romper, ¿no? Pero Tener un extrovertido. Un extrovertido, totalmente, y sin tener cuidado de nada, ¿no? Y Ana es todo lo contrario, es muy controladora y una sufridora por dentro. Bueno, hay un momento en el que, bueno, ella se clava como el lápiz que usa para, bueno, nada, cuando lee unos libros se clava el lápiz, como que tiene una cosa mucho más ensimismada en su dolor, en su manera de doler. Bueno, hay otro párrafo con él donde habla de las enseñanzas de la madre, ¿no? Como que ella siempre tiene que sufrir, pero con elegancia, ¿no? Entonces es como que todo tiene que ser como perfecto incluso cuando sufre, ¿no? Y bueno, son dos oscuridades finalmente bastante distintas, opuestas, ¿no? Este es el último programa especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado. Ustedes sigan en Canal A, donde está la cultura.